Hola, soy Ray Flores, delegado de Nuevo León de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y estoy ya en Aramberri. Es uno de los municipios de Nuevo León que está más al sur del estado, entre San Luis Potosí y Tamaulipas. Está amaneciendo y voy a grabar desde Aramberri este video sobre el segundo capítulo, el inicio del segundo capítulo del libro que estamos estudiando, Los Cuatro Pilares de la Geometría, en donde nos vamos a enfocar en cómo Euclides va estructurando el conocimiento geométrico de manera lógica. Espero que les guste el video. Una de las características que distingue a los matemáticos es su habilidad o su necedad a veces de cuestionar siempre si la forma en la que están razonando es correcta. Y esta es una característica que al menos yo en lo personal he visto en muy pocos profesionales. La mayoría de la gente de cualquier tipo de disciplina puede dudar de lo que está a su alrededor, puede dudar de las cosas o puede dudar de los demás, pero normalmente confía mucho en sí mismo. Es decir, yo lo pensé y yo lo razoné y entonces está correcto, porque yo lo razoné, ¿sí? El matemático tiene esta característica de que incluso aunque él mismo lo razone, duda de si su forma de razonar es correcta. ¿Sí? Esta característica nos ha llevado como gremio, vamos, al mundo de los matemáticos, a los que tienen este pensamiento matemático desarrollado, a pensar con mucho cuidado si nuestras formas de sacar deducciones son correctas. El libro de los elementos de Euclides es una obra clásica justamente porque es el primer intento de la humanidad y el primer logro, de hecho, de la humanidad, en este caso por parte de Euclides, de consolidar todo el conocimiento que existía antes que él y darle un orden estructurado. Y cuando me refiero a orden estructurado es, Euclides de lo que se preocupa es de saber exactamente por qué cada cosa es verdadera, ¿sí? Es decir, ¿esto es verdadero? Sí, ¿y por qué? Esto es verdadero porque es consecuencia de esta otra cosa que es verdadera. ¿Y esta otra cosa por qué es verdadera? Esta otra cosa es verdadera porque hay otra cosa verdadera. Es decir, el libro de los elementos es el primer intento de estructurar esto, es decir, qué cosas son verdaderas y cómo llegar a otras cosas verdaderas como consecuencia de las anteriores. Es decir, depura el concepto de deducción, la forma en la que nos damos cuenta que alguna cosa es verdadera. La frase con la que siempre termino los videos es: la matemática trata sobre pensar correctamente, y leyendo los elementos de Euclides es como nos vamos a dar cuenta de qué significa exactamente eso. Euclides depura el pensamiento. Entonces tenemos que tener eso en mente, que si vamos a estudiar los elementos, y lo que voy a estar explicando en este concepto de geometría no es tanto el ir aprendiendo los conceptos geométricos, sino el ir dándonos cuenta de las conexiones lógicas que hay entre ellos, porque esas conexiones y esta lógica en la forma de construir verdades nuevas es la que luego nos sirve para deducir cosas aún más complejas. Déjenme ponerles un ejemplo. Imaginen que tienen dos rectas que se intersectan, ¿sí? Todos saben que los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? Pero ¿quiénes de ustedes se preguntan ¿y por qué son iguales? Para hacerte esa pregunta tienes que tener una mentalidad matemática. Alguien que no tiene una mentalidad matemática se conforma con la verdad, con creer que cierta cosa es cierta. Pero el matemático no se conforma con eso. Lo que quiere saber es cómo deduzco eso. Porque yo me enfoco en el proceso deductivo. A mí no me interesa tanto la verdad por sí misma, sino el proceso deductivo que me llevó a la verdad. Recuerden, ahorita lo que comentaba, la matemática trata sobre el proceso deductivo de llegar a la verdad, más que de la verdad misma. Entonces, en este ejemplo, lo que hace Euclides, para justificar que estos dos ángulos son iguales, insisto, no es porque lo dudes, sino porque quiero saber qué es consecuencia de qué. Él dice, bueno, imagínate el ángulo que está acá abajo, ese ángulo junto con el primero de mis ángulos, vamos a llamarle X y Y a los de arriba, y Z al de abajo. X y Z me forman dos ángulos rectos, es decir, 180. Y Y Z también me forman dos ángulos rectos, que son 180. Entonces, si a ambos cantidades que son dos rectos les quito el Z, me queda X y Y. Entonces deben ser iguales, porque yo originalmente tenía dos cosas que eran iguales y les quito lo mismo, debería de quedar igual. Esta de hecho es una de las nociones comunes, una especie de axioma también que consideró Euclides,
es decir, que si tengo dos cosas iguales y les quito lo mismo, me quedan iguales, y también en el caso de que si tengo dos cosas iguales y le sumo cosas iguales, lo que me queda igual. Las nociones comunes ahorita no las voy a comentar. También, de hecho aquí voy a meter como entre paréntesis que parte de lo que está escondido es el cuarto postulado de Euclides. El cuarto postulado de Euclides, cuando uno lo ve, le parece medio absurdo, porque el cuarto postulado dice todos los ángulos rectos son iguales. Y eso es como que, bueno, ok, sí. Pero, ¿por qué necesita Euclides decir que todos los ángulos rectos son iguales? O sea, justamente en esta demostración, cuando yo digo que tengo dos ángulos rectos por un lado y dos ángulos rectos por otro lado, necesito algo que me justifique que realmente van a ser iguales, porque son ángulos que están en lugares diferentes. Entonces, el postulado 4, de hecho, está escondido por aquí. Ahora, el quinto postulado de Euclides es el verdaderamente interesante. El quinto postulado dice que si tengo dos rectas y son cortadas por una transversal, entonces las rectas, bueno, y los ángulos que se forman internos en un lado son menores que dos rectos, entonces las rectas se van a cortar de ese lado, ¿sí? Ese postulado lo podemos, se puede cambiar y ver de muchas maneras, porque, por ejemplo, como los cuatro ángulos internos que se forman suman totalmente 360 grados, es decir, cuatro rectos, pues forzosamente tiene que haber uno de los dos parejas que sumen menos de dos rectos, ¿sí? Menos de 180. Y bueno, lo que dice Euclides es que del lado donde sean menos, ahí es donde se van a cortar. Y lo contrario, bueno, el caso que queda por ahí por ver es, bueno, ¿qué pasaría si los dos suman 180? ¿Sí? Es decir, si esta pareja, la pareja del lado izquierdo, la pareja del lado derecho y la pareja del lado izquierdo suman 180, entonces, ¿se cortarán o no se cortarán? Bueno, si se cortaran, lo que dice Euclides, bueno, no es lo que dice Euclides, pero uno lo puede deducir. Si se cortaran de un lado, como aquí se forma un triángulo que tiene dos ángulos, y ya dijimos, todos ángulos digamos que son 180 grados, ese mismo triángulo se formaría del otro lado, ¿sí? O sea, si se cortan de un lado, pues también se cortarían del otro lado, porque sería pues, esencialmente la misma figura, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, por el criterio aquel, que obviamente no lo hemos demostrado ni nada, pero por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos serían congruentes y entonces te tendría que cortar también del otro lado. Eso significaría que tengo como dos rectas, una por arriba y una por abajo, que se cortan en dos puntos. Eso es una contradicción, porque uno de los postulados era que por dos puntos pasa una sola recta. Entonces realmente eso no se puede. La consecuencia es que si los ángulos fueran rectos, si la suma fuera 180 grados, esas dos rectas deberían de ser paralelas, ¿sí? Y si son paralelas, la suma tiene que ser 180 grados. Hay muchas versiones de esto. Una de las versiones es que dado una recta y un punto externo existe una sola paralela, también es consecuencia de esto. O la versión más de escuela, más moderna y más útil en la práctica, es que si tengo dos rectas paralelas que se cortan con una transversal, los ángulos, lo que llamamos alternos internos, son iguales. Y la razón por la que son iguales es muy similar al argumento de los ángulos opuestos por el vértice, porque ahora el complemento, o lo que me falta, es este ángulo de acá arriba, que sería el que complementa para que se formen dos rectos o 180 con el ángulo de abajo, y el que complementa también para que se formen 180 con el ángulo de acá de la derecha. Entonces, estos sumados suman 180, estos sumados suman 180. Si le quito esto, los dos ángulos alternos internos son iguales. Bueno, finalmente ya grabé un video alguna vez sobre esto, pero una de las consecuencias directas de que la suma de los ángulos alternos internos en paralelas sean iguales es que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados. Esto de que los ángulos de un triángulo sumen 180 grados también es algo que todo el mundo acepta como si fuera válido, y pocos se detienen a pensar por qué es válido, pero la razón o una explicación posible es, imagínate que tienes el triángulo que tiene ángulos X, Y y Z, y trazas una paralela a la base. Entonces el ángulo X se iría para acá por ángulos alternos, internos, y el ángulo Z también sería para arriba por ángulos alternos internos. Entonces pues, X más Y más Z te queda acá arriba como X más Y más Z, pero otra vez son dos ángulos rectos, ¿sí? Bueno, mencioné de paso que esto del criterio ALA para la cuestión esta de las paralelas, y va a resultar bien importante. Hay una conexión entre la idea de los criterios de cómo ver que dos triángulos son congruentes con las paralelas, ¿sí? En el siguiente video voy a platicar sobre figuras congruencias, lo que significa congruencia, o
que dos figuras coincidan. De hecho, Euclides habla de esto con cierta, y es además un tema un poquito polémico desde el punto de vista matemático, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo comentaré más adelante. Por el momento no me queda más que agradecerles que hayan visto este video, espero que les haya gustado, pueden dejarme sus comentarios por ahí en la caja de comentarios, y no me queda más que decir lo que siempre digo, la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. ¡Primo! Baila muy bonito, bien feo. Ah, está cerrado. No te quiero llevar, no te quiero llevar, no quiero subirte a mi moto porque está más nueva.